Son aproximadamente las 3 de la tarde y el Señor está en la cruz a punto de entregar su espíritu. Ahora yo quiero hacer notar algunas cosas que yo veo en el texto, desde el verso 44 en adelante. Hay algunas cosas que dejan de tener su sentido natural. Podemos ver, por ejemplo, que el sol, vamos a la playita, por ejemplo, y de 12 a 3 es cuando más fuerte pega y cuando quizás menos recomiendan bañarse porque uno se quema. Pero aquí en el texto se oscurece. Vemos un velo que tiene la función de dividir ambientes, seguramente el velo del templo, ¿cierto? Y el velo es rasgado, de acuerdo al testimonio de otro evangelio, ¿cierto?, por un terremoto. Vemos a Cristo muriendo, el Hijo de Dios, no un hombre común y corriente, muriendo, entregando su vida. Posteriormente vemos a dos tipos de personas. Vemos, por un lado, a un gentil que alaba a Dios y reconoce a Cristo. Y vemos a los que se burlaban de Cristo golpeándose el pecho. Vale decir, todas las personas, y aún lo inerte, el sol, la tierra, un velo, se conmueve frente a la muerte de Cristo. Todo parece reaccionar frente a algo que para las personas era una broma, una burla, un escarnio finalmente, un juicio mal hecho. Pero resulta ser que en aquella hora, como en Egipto del Antiguo Testamento, Dios oscureció Jerusalén. Ya no fue Egipto, ahora fue Jerusalén. Ya no fue Israel, ahora fue Jerusalén la del terremoto. Y todas estas señales que tienen, que como recién comentaba, como que algo extraño pasa, porque la gente que se burla ahora hace duelo por Jesús. La gente que no tiene mayor teología alaba a Dios y reconoce. Y todos estos elementos parecen estar diciéndonos atención. Porque algo raro está pasando, definitivamente. Y la invitación que yo quisiera hacer, no solamente con esta palabra, sino con todo lo que hemos escuchado hoy día, es atención. Porque uno mayor que el templo está crucificado. No es cualquier hombre, no es un profeta más. No es un hijo de Dios más. Es el Hijo de Dios. Y si el sol se conmueve, y si el velo se raja, y si un romano alaba a Dios, y si los burladores hacen duelo, ¿cuánto más nosotros? No debiéramos estar temblorosos en este día, agradecidos, prestos a alabar a Dios, porque no hay otra fuente igual y esa fuente es nuestra, por la gracia de Dios. De esta forma yo quisiera invitarte quisiera compartir contigo algunos pensamientos que esta noche he escrito, y son tres pensamientos, y los tres comienzan con la letra D, de dedo, o de domingo de resurrección. Y el primer pensamiento se llama disposición. En las palabras de Jesús, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dice: Padre, arrebata con tus manos mi espíritu. Él dice: encomiendo mi espíritu. Y esa fue una actitud constante en la vida de Cristo. Él siempre encomendó su vida en las manos de Dios. Él no es un hipócrita que al final dice, así como para salvarse: encomiendo mi espíritu. No. Él es completamente, toda su vida se caracteriza por haber sido entregado, dispuesto, devoto, entregado por la causa de Dios. En este sentido, muchos decimos que la muerte de Cristo es una muerte voluntaria. Y eso es bello, no es una muerte obligada. No es un deber, como muchas veces tú y yo luchamos con ese sentido de el deber. Cristo amaba lo que estaba haciendo, y a pesar de lo que estaba haciendo, Él se entregó voluntariamente. De hecho, podríamos decir que Él ni siquiera fue asesinado. Si bien Él fue martirizado, ¿acaso no se podía bajar de la cruz?
¿Acaso no podía? No, Él expiró cuando Él quiso. A Él nadie le cobró la vida, nadie tomó su vida. Él la entregó completamente. Y eso es tremendo. Y de hecho en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18, el Señor dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque entregó mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Y tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. ¿Quién le arrebata la vida a Cristo? ¿Hay algún soberano sobre Él? ¿Hay alguien que, acaso fue la agenda del Sanedrín la que triunfó ese día? ¿O fue la agenda de Dios? De hecho, Pedro, ¿cierto?, en Hechos capítulo 2, versos 23 y 24, dice que la muerte de Cristo no fue simplemente un asunto de voluntad humana, fue un decreto de Dios. Vale decir, todas las cosas hasta ahora han seguido las pautas y la voluntad eterna y secreta de Dios. Nada se ha escapado. Cristo, ciertamente a través de las personas, fue entregado, fue martirizado, fue crucificado, pero nadie nunca le ha logrado poner aún la mano encima del todo. Todas las cosas están bajo la mano soberana de Dios. Y Cristo se entregó simplemente y se dispuso a la voluntad, no del hombre, sino de la voluntad de su Padre. Y por eso, como dice Cristo, Dios me ama. Y en este sentido, mi hermano, ¿qué tanto de Cristo hay en ese sentido en ti y en mí? ¿Qué tanta disposición hay en nosotros? ¿Podremos decir alguna vez? No, es que mi vida está encomendada en manos de Dios. Muchas veces luchamos con Dios. Nuestra relación a veces se caracteriza por tensiones con Dios. Pero el Señor nos dé la gracia para poder, a lo largo de nuestra vida, poder madurar y poder decir como Cristo: mi vida, mi espíritu, está en tus manos. Y yo lo entrego a ti, Señor. Y mi voluntad está en tus manos. Yo no tengo voluntad, decía Pablo. Cristo vive en mí. En segundo lugar, la segunda D tiene que ver con descanso. ¿Qué tiene que ver la muerte de Jesús con descanso? Tiene mucho que ver porque Él, de hecho, nuevamente utiliza la palabra encomendar y habla de las manos como algo que sostienen. Y en este sentido, el llamado que Cristo nos hace es, al igual que Él, poder descansar en las manos de Dios. Suena súper obvio, pero es tan obvio que no lo hacemos, que muchas veces sufrimos o insistimos con algunos temas que nos traen problemas, pero hemos de aprender a descansar en las manos de Dios. De hecho, Cristo en este lugar, Él está citando un salmo, Salmo 31, particularmente el verso 5. Y nos damos cuenta que mientras que sus discípulos, sus seguidores están seguramente aterrados viendo esto, nadie entiende nada, Cristo está en su tercer cielo, entregando su vida por su pueblo y entregando su vida para Dios. Yo recuerdo cuando yo era niño, quizá usted sabrá, yo fui operado porque yo tenía un problema del corazón. Y pocos minutos antes de entrar a la cirugía, a mí me anestesiaron y yo recuerdo esa escena. Fue involuntario, pero yo recuerdo que yo estaba mirando a mis padres. Y en el momento anterior a yo despedirme de ellos, yo recuerdo que yo pensaba en la cirugía, pero yo estaba tranquilo. Porque yo estaba viendo el rostro de mi padre. Y a mí su rostro me causaba mucha tranquilidad. Y antes de despedirnos,
yo le toqué la barbilla a mi padre. Y le dije, papito, me gusta mucho tu barba, le dije yo. Y a veces ellos me recuerdan esa escena y yo veo a Cristo viendo a su padre y diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no está pensando en el romano, no está pensando en los burladores. Él está pensando en hacer la voluntad de su Padre, su deleite y alcance de su misión es hacer la voluntad de su Padre. Entonces, en ese sentido, mi hermano querido, fija tus ojos en Dios y ruégale para que hoy, esta noche, Él te dé una gracia aún más abundante y nos dé una gracia más abundante. Podamos fijar nuestra mirada en Cristo esta noche, podamos descansar en Él, podamos tener esta disposición, podamos saber descansar en Él. Y finalmente, la tercera D, que es de rodillas. Y es más bien una conclusión, porque es cierto, la hora está avanzada y debemos, y no quisiera castigar mayormente nuestras energías. Pero ¿por qué de rodillas? Porque con todo lo que hemos escuchado esta noche, ¿de qué otra forma podemos estar? El Evangelio requiere de nosotros una disposición y una fe obediente. No puede ser simplemente una fe sola, sino que una fe obediente. Y la obediencia no es que vaya, ya sé que nosotros lo sabemos de memoria, no es que la obediencia vaya a ser algo para que Dios nos ame un poco más o un poco menos. La obediencia, como yo ayer conversaba con algunas personas, debiera ser algo tan natural, algo tan normal para quien cree y para quien ha recibido la gracia de Dios. O sea, es una consecuencia imposible de conseguir. Es el fruto evidente de la fe. No hay otra forma. Y en ese sentido, Cristo nos enseña a morir, Cristo nos enseña a vivir, y podemos estar finalmente de rodillas en agradecimiento. Podemos decir, gracias Señor, porque a ti nadie te obligó a bajar. Tú, como decía mi hermano Nicolás, nadie lo obligó, y a pesar de lo que somos, podemos hoy día, y yo te invito, no literalmente, pero sí en tu espíritu, inclinemos nuestro espíritu finalmente ante el Señor y agradezcamos, porque como repasábamos en el Crece, si bien yo no fui, pero tenía el material en mano por asuntos de salud, porque mirad, como decía la canción, cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y esa es otra característica de esta palabra. Así como decía mi hermano Fabián, la primera y la última palabra son del mismo Evangelio. Y la primera y la última tienen algo en común, que Jesús se dirige a Dios como Padre. Y se entiende, ¿cierto?, que entre la primera y entre la última es cuando Cristo sufre esta separación momentánea de su Padre. Y ya en esta última palabra, Cristo ya, por así decirlo, a su relación ha vuelto y Él se dirige por última vez como Padre. Pero no solo Cristo, sino que gracias a los padecimientos de Cristo, tú y yo podemos dirigirnos a Dios como Padre, no solamente como Dios. Gloria a Dios, hermano. Y Pablo dice en Gálatas que podemos dirigirnos a Él como Abba Padre, de hecho. O sea, no solamente un Padre, no, Él es un Padre cercano. Él no es simplemente, como decían algunos amigos de la universidad, sí, yo creo que hay un Dios en algún lugar del universo. No, nuestro Dios es un Dios cercano. Es un Dios que está con nosotros y que está comprometido con nuestra existencia a tal punto que Él descendió y se entregó en una cruz voluntariamente, se dispuso, nos enseñó a confiar en Él, nos enseñó a vivir y a morir de una forma digna por su causa.
Démosle gracias al Señor en esta hora y sencillamente podamos, en el tiempo que nos queda, poder alabar juntos al Señor. Juntos. Porque Él nos ha adoptado, porque, como dice Pablo en Efesios, realmente somos la gente más afortunada del mundo, los más ricos del mundo. No hay gente más rica que nosotros. No hay millonario que tenga más fortuna que nosotros. Ni lo habrá. Porque somos ricos en Cristo. Y de esa forma, y con esto concluyo, debiéramos tú y yo vivir como si hoy día camináramos en la Jerusalén celestial. No como si aún pisáramos barro y respiráramos polvo. Tú y yo debiéramos vivir como ciudadanos realmente del cielo, como quien camina por las calles de oro. Porque esa es nuestra realidad espiritual. Así que el Señor nos anime en esta noche a poder tener una actitud agradecida. Gracias, Señor, porque tú... Yo cuando era inconverso decía, ¿y quién le pidió a Jesús que muriera por mí? Soberbia. No conocía la gracia del Señor. Pero hoy en día doy gracias de que el Señor justamente haya querido. Doy muchas gracias. Así que el Señor nos dé en esta noche su gracia para caminar a su lado, para seguirlo, para poder descansar nuestros problemas, nuestros pecados. De hecho, el Salmo 31 que él cita en la cruz, justamente habla de eso, habla de que Dios es un Dios que conoce nuestras aflicciones, es un Dios que nada se le pasa por alto y que por ende podemos encomendar lo más frágil de nosotros, nuestro espíritu, en sus manos. Yo jamás ofrecería mis manos para encomendar un espíritu, porque soy tan limitado como tú, pero no hay mejores manos que las de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por la vida de nuestro Señor Jesús, porque tú nos enseñas una forma mejor de vida, una forma mejor también de morir, Señor. Te queremos pedir, Señor, que nuestro vivir sea Cristo, que nuestra muerte sea ganancia para tu reino. Estamos aquí, Señor, reunidos y te pedimos, Señor, que tú, así como dice tu palabra, que tú vengas, Señor. Vengas, Señor, y consumes tus planes en esta tierra. Pero mientras tanto, no nos dejes ser perezosos, sino dispuestos para ti. Dispuestos para ti, Señor. Y que podamos confiar hoy y siempre en ti. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor. Amén.